No, un poco más. Antes lo de la hora era interesante. El doctor Carlos Salcedo está aquí ya. Es un hombre, además de un ejercicio intenso de la profesión, intenso y exitoso. Aunque como aquello que decía Ángel Osorio, los pleitos se pierden como propios y se ganan como ajenos, para no la euforia. Le gustó esa. Además es una persona que nos ofrece el alma de la toga. Para mí imprescindible. Una vez, el primer libro que hay que leer. Una vez lo dije en Madrid y todos me miraron. No, que Ángel Osorio es fascista. Bueno, yo lo lamento, pero nosotros lo usamos en nuestra generación como un breviario. Claro. ¿Cómo describe lo que debe ser un juez, un abogado? Don Carlos, usted no se cansa de teorizar en los medios, ni de escribir, ni de pelear, ¿verdad? No hay retiro a la vuelta de la esquina, ¿no? Mira, yo creo que no solamente es el ejercicio mental, intelectual, para mantener vivas las emociones, los sentimientos, sino para mantener vitalmente el cuerpo y la mente de uno ocupado en las cosas que trascienden, las cosas que son necesarias para tener generaciones presentes y futuras mucho mejores, en términos institucionales, legales, normativos, en sentido general. Que la política cada día sea más digna, más eficiente, que sirva a los fines para lo cual se creó el Estado, que la justicia sea más independiente e imparcial, que se respeten los derechos como forma de legitimar los procesos judiciales, no exponer inmediatamente a todos los imputados desde el primer día, no convocar rueda de prensa inmediatamente cuando una persona es imputada. Lógicamente los medios tienen intereses, pero al mismo tiempo que el Congreso de la República sirva para los fines que nosotros tenemos, que es legislar, fiscalizar y lógicamente representar. Pues yo creo que no me voy a cansar nunca ni de leer, ni de estudiar, ni de escribir, ni de manifestar. Gracias a Dios que tengo la oportunidad de hacerlo, me la han dado siempre, de manifestar mis opiniones sobre temas trascendentes, temas que yo entiendo que son cruciales para el desarrollo del país. Y yo estoy comprometido con eso. Carlos Salcedo, ¿le sirvió su experiencia en las organizaciones de la sociedad civil? Todo sirve. Yo creo que mi paso por Finjus y otras instituciones a las que he pertenecido, a las que asesoro, he asesorado, las que he formado, en las que me he involucrado, para mí ha sido, diríamos, un destello de conocimientos por experiencias compartidas. Primero porque he conocido gente de muchísimo valor, de muchísimo talento, de compromiso, pero también he conocido a las personas que se van en desvaríos, que lamentablemente abandonan el camino y traicionan lo que predicaban como principios. Y al mismo tiempo me ha servido todavía al día de hoy, de base intelectual también para formarme, para prepararme. Mi formación no viene desde ahora de la sociedad civil, viene desde mucho antes, en términos filosóficos primero, en términos pedagógicos y luego como abogado. La gente quizás no conoce el área de formación filosófica que tengo previa y también en el ámbito pedagógico. Y esa base unida al toda la lectura y la experiencia en el aspecto institucional, nacional e internacionalmente, me ha fomentado a mí, me ha dado una base importante, que no es mucha, la que puedo, la que mi inteligencia permite, pero que lo hago con todo el corazón. Y yo creo que eso es válido para todo el mundo. Usted mencionó el poder legislativo, y cada vez que hay discusiones sobre asuntos jurídicos, y usted mencionó también la fiscalización, yo lamento que las discusiones en el primer poder del Estado no se den con la solemnidad y el fruto que debían tener esas discusiones. Nos luce, y políticamente es válido, no le estoy criticando, nos luce que el poder legislativo desde hace un tiempo sirve para avalar las disposiciones y lo que quiere el poder ejecutivo, y discusiones de temas trascendentes se dan afuera entre los juristas que opinan y los opinantes, cualesquiera, a través de los medios de comunicación, pero entonces no se logra una conclusión sensata, útil acerca de los problemas. ¿Usted está de acuerdo con eso? Mira, en democracia la discusión, el intercambio de ideas
incluso las diferencias fortalecen la democracia, la fortalecen. No podemos tener un escenario judicial, un escenario legislativo unánime en el sentido de que todo sea consensuado y de que todo finalmente sea conforme a lo que un grupo de personas o un grupo de partidos o un partido en particular tenga como concepción de las decisiones que hay que tomar en esos tres ámbitos en los cuales interviene el legislativo. Yo siempre he dicho que, bueno, no lo he dicho yo, evidentemente que Ortega y Gasset parió esa idea, que no era el producto solamente de él, sino de toda una historia, que la concentración de poder evidentemente es el camino más corto para la arbitrariedad y el abuso. ¿Y qué quiero decir con eso? Que los ciudadanos dominicanos cada día nos tenemos que empoderar más del valor de nuestro voto, del valor de nuestros sistemas de participación que lo da la Constitución de la República. El paso que dimos de una Constitución donde no tenía mecanismo de participación popular, como el referéndum, por ejemplo, que no se ha usado todavía, está sin uso. No, se le puso un transitorio para no usarse. Para no usarse. Pero son anuncios de lo que la ciudadanía ha venido reclamando para tener un mayor nivel de participación. Porque frente a la concentración de poder que en este caso se ha dado, es decir, el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, concentra el poder por la mayoría que ganó en las elecciones pasadas en el Congreso Nacional. Y eso tú dirás, bueno, facilita, eficientiza la aprobación legislativa y al mismo tiempo da la idea de que hay un gobierno que es eficiente. Yo creo que eso es válido. Y si la población tomó esa decisión, bueno, pero tiene un problema. ¿Para qué se hizo el Congreso Nacional? Para hacer un contrapeso, básicamente, del poder ejecutivo. Los tres elementos fundamentales de la reforma liberal tienen que ver con la soberanía popular, pero la segunda es con la separación de las funciones. Es decir, el Estado tiene que ser organizado en funciones separadas, de tal manera que un poder contrapese, frene a cada uno de los otros. El Poder Judicial organiza todo un sistema, está organizado todo un sistema para que finalmente sirva para la solución de los conflictos entre particulares y con el Estado. Y lógicamente es un árbitro de las arbitrariedades y evitar que también los ciudadanos se enfrasquen en un pleito personal y decidan las cuestiones como antiguamente, el ojo por ojo y diente por diente, o como se quiera decir de todo lo que era la justicia privada. Pero ya también nosotros tenemos un tribunal constitucional que tiene una base fundamental en la defensa de la Constitución, los derechos fundamentales que debe resguardar en todas sus decisiones. Si ese sistema de pesos y contrapesos no funciona, evidentemente que, como William Rehnquist lo decía, está próximo a decaer el Estado. Es decir, son anuncios a veces estrambóticos o se oyen estrambóticos, pero no lo son. Es decir, la corona de una democracia, lo decía William Rehnquist, es el sistema de pesos y contrapesos. Lo decía particularmente refiriéndose al Poder Judicial, pero se refería en sentido general a los poderes. ¿Por qué el Congreso Nacional es el fiscalizador del Poder Ejecutivo, de las actividades y acciones del Poder Ejecutivo? Si finalmente son pesos y contrapesos y hay una verdadera independencia de los poderes, pero al mismo tiempo el presidente de la República tiene mayorías absolutas, no va a haber una labor de fiscalización adecuada. La presentación de los informes anuales por parte del presidente se convierte simplemente en una formalidad. Pero eso que usted plantea, lo que hace es entonces preocupar a uno porque 14 años después, por ejemplo, de todas esas conquistas que tenemos en esa Constitución del 2010, muchas de esas cosas no pasan de ser simple y llanamente
papel, porque tenemos, bueno, muchas decisiones del Tribunal Constitucional que no se han acatado. En el caso, por ejemplo, usted que ha estado trabajando el tema de la reforma policial, ahí andan muchos policías y militares con sentencias del Tribunal Constitucional que no han sido acatadas. El mismo Tribunal Contencioso Administrativo ha emitido sentencias que luego el mismo gobierno decide simple y llanamente no acatarlas. Y vemos cómo desde el Poder Ejecutivo se toman decisiones de nombrar personas, por ejemplo, que han sido electas por el pueblo. Entonces, todo lo que usted está diciendo ahora mismo, a mí lo que me hace es preocupar, porque entonces vamos camino a esa destrucción que usted está pronosticando. Mira, yo siento que muchas de las cosas que suceden en el país tienen que ver evidentemente con la voluntad política. La voluntad política primero organiza el sistema del Estado en términos normativos, es decir, Nicolás Tenzer, en la obra esa famosa, La sociedad despolitizada, con la que tengo muchísimas diferencias en su contenido, pero comparto en gran medida su criterio de que el orden político constituye el orden normativo. Si tú tienes una constitución del año 2010 que pare elementos que dan, diríamos, increciendo una democracia mucho más no representativa, sino participativa, porque esos mecanismos de participación popular, como el referéndum, no son sino propios de una democracia del ciudadano participando activamente y de manera permanente, porque el momento del voto es un momento relevante. Claro. Es decir, cuando usted vota, está comprometiendo el destino de la nación. Es decir, usted elige a un presidente por sus concepciones, por su ideología, por su determinación de impugnar, de propulsar cambios trascendentes para su vida personal y para la colectividad. Diríamos, esa es la base y principio. Pero si nosotros tenemos mecanismos de participación popular en la Constitución del 2010, ahora del 2024, ¿qué hacemos si no las exhibimos en la práctica? Boyering, que lo conoce muy bien Carmen, hablaba precisamente del dilema que se presenta cuando el derecho se constituye en lo que tú decías, una papeleta, un papel que claro, se va a exhibir. Y esas cosas se sustituyen por una encuesta de WhatsApp. Entonces, el derecho puesto en práctica es el verdadero derecho, es el espíritu de toda la concepción en la lucha por el derecho, el fin del derecho de Yering. Bueno, las dos obras, diríamos, maestras, más publicadas y más leídas en la historia del derecho del mundo entero. Son dos pequeñas obras, pero yo no sé cuántos abogados y juristas la han leído. Yo la repaso, la leo de manera... La cita y la recita y dice, pero ¿y por qué? Déjame cambiar el asunto. La lucha por el derecho no es pacífica. Eso que tú dices me llama la atención muchísimo, porque nosotros tenemos que impulsar a fuerza de opinión pública, a fuerza de movimientos sociales, la Marcha Verde, el 4%, son expresiones de una ciudadanía que quiere participar activamente y que no está de acuerdo con que el derecho sea simplemente para exhibirlo en un escaparate de cualquiera de los abogados o de cualquiera de los políticos en la República Dominicana. Es para ponerse en práctica. Entonces yo creo que estamos un poco atrapados al tiempo que avanzamos. Yo no puedo negar que hemos avanzado normativamente, hemos dado saltos enormes, institucionalmente hemos dado saltos enormes. Diríamos, el criterio de transparencia que se viene predicando producto de todo este esfuerzo ciudadano y político, hay que alabarlo. La República Dominicana de este año y de estos años no es la República Dominicana del 80 o de los 90. No, claro que no. De ninguna manera. Pero si queremos, yo siempre lo he escrito, si queremos dar un salto al desarrollo no es, decían los latinos, natura non facit saltus, o sea, la naturaleza no da saltos. No es que nosotros pretendamos que de la noche a la mañana tengamos el país soñado. No es eso. Tiene que ser progresivo. Ahora bien, hay institucional, normativa y políticamente decisiones que son determinantes. Por ejemplo, tú hablabas, reforma policial. Hay una intención política, una determinación política
de impulsar un proceso de reforma trascendente en la Policía Nacional, porque hay que proveer seguridad ciudadana, pero no una seguridad ciudadana impuesta con macana. No, eso es militarizar la Policía Nacional, ¿verdad? Y tenemos que hablar de que necesariamente la Policía Nacional de hoy no es exactamente la misma de hace 8 años, ha mejorado sustancialmente y hay muchas cosas y progresos internos que no se ven, pero la población tiene que sentirlo y verlo. Ahora, la población también tiene el compromiso de participar, que es el detalle que mucha gente se le olvida. No, la Policía Nacional no sirve. ¿Y qué yo hago en mi vecindario? ¿Qué yo hago para que la Policía Nacional pueda proveer un servicio mucho más adecuado? ¿Yo me vuelo el semáforo o no me lo vuelo? Yo, no, ustedes dos en los semáforos, yo no veo un motorista que se pare. Pasan es como iba a decir una expresión. Sí, esa misma que lleva el señor. La primera etapa de la reforma, yo pienso que después la sensatez y el conocer, alguien le dijo, no, pero después que se fue el señor, el don Pepe, le dijeron, no, espérense, porque la primera etapa fue de injuriar al cuerpo y eso fue terrible, eso tuvo un peso, yo creo que psicológico malo, terrible. Sí. Doctor, hay ahora mismo como discusión de minorías, lo que pasa es que las minorías pretenden que sus disquisiciones sean mayoritarias y también hacen de alguna manera que quienes no tienen el tiempo de analizar los presupuestos repitan lo que quiere cada grupo. Ahora está en la palestra la resolución de la Suprema Corte de Justicia en relación a la preservación de derechos tan fundamentales como el derecho a la información. Quienes miramos desde aquí arriba y vemos aquello, digo, pero es que personas con mucha capacidad y mucho conocimiento están dándole vuelta al asunto y discutiendo para llegar a ninguna parte. Usted que conoce eso perfectamente bien, y además el sesgo de que eso es por la corrupción, ¿cómo usted analiza esta situación luego de una decisión para algunos absolutamente controversial e impropia del Consejo del Poder Judicial? Mira, ahorita hablábamos de la separación de poderes. Yo siempre digo, en el entorno más cercano con el que me congrego, en el ámbito intelectual, en el ámbito jurídico y demás, donde tengo algunos espacios, yo siempre digo que cuando se analizan cosas complejas, yo escucho opiniones, diríamos, subsidiarias, accesorias, complementarias, y el núcleo duro de opinión se pierde. Yo digo que hay que irse a lo elemental, primero, separación de poderes. La pregunta que debió hacerse el Poder Judicial primero fue, yo tengo potestades, es lo primero, ¿qué hace un juez? ¿Qué es lo primero que hace un juez? Revisa su competencia. Lo primero, el ABC, es decir, yo tengo competencia para conocer ese diferendo que hay entre ustedes. Si la tengo, impulso el proceso y continúo. Y evidentemente estoy siendo eficiente, pero si no tengo competencia, simplemente acorto el camino. Señores, yo no soy competente, váyase a la jurisdicción que corresponda. La Suprema Corte de Justicia, frente a las inquietudes internas o externas y las presiones internacionales, que las hay porque hay, diríamos, presiones que no son malas. Es decir, hay la necesidad de preservar la data, la información personal de todo el mundo, hay que preservarla. Pero primero yo me hago la pregunta, si yo no tengo la potestad, ¿qué yo busco ahí? Porque la potestad reglamentaria de la Suprema Corte de Justicia, única y exclusivamente, es cuando no hay un procedimiento establecido en una ley sobre la cual hay que tomar decisión para parir una decisión de un caso que jurisdiccionalmente llegó al sistema. Esa es la única potestad que tiene, desde el artículo famoso de la Ley de Organización Judicial 821, ¿te acuerdas? Uh-huh. Con esa no formamos. Ya, pero eso viene siendo robustecido, ampliado durante mucho tiempo. Entonces, lo primero es que la Suprema Corte de Justicia invade un terreno que es propio del Poder Legislativo. ¿Quién regula todos los derechos fundamentales en la República Dominicana?
sino solo y solo sí el Poder Legislativo. Pero la propia Constitución de la República, en el artículo 44, al hablar precisamente de la intimidad, del derecho de las personas a tener la intimidad en el ámbito personal, familiar, en todos los órdenes, la correspondencia, todo eso. Eso hay que preservarlo. Pero la propia ley constitucional, la propia Constitución te establece en el 44, citado por la propia resolución de la Suprema Corte, del reglamento de la Suprema Corte de Justicia sobre protección de datos. Yo tomé la propia resolución para decir que la propia resolución tiene los argumentos para poderle haber dicho a la propia Suprema Corte de Justicia que no podía seguir con esa resolución para fines de aprobación. El 44 le dice, toda persona tiene derecho a acceder como contrapeso precisamente de ese derecho a la intimidad. ¿Qué tiene la persona? El derecho a acceder a la información. ¿Para qué? Para que si hay una información registrada públicamente en esos sistemas públicos que hay en esa banca de datos públicos, yo tengo el derecho de acceder en virtud de lo que dispone el 70 de la Constitución de la República, también citado por el reglamento. ¿De qué? De ir a una Habeas Data. ¿Para qué? Para que una información que es incierta, falsa, imprecisa, yo tengo el derecho de ir en amparo. ¿Para qué? Para que se corrija, se enmiende, hasta se suprima, porque afecta derechos lícitamente adquiridos. Pero frente a la ilicitud, ¿cuántos ciudadanos dominicanos y ciudadanas dominicanas van al sistema de justicia? Yo no sé el porcentaje. ¿Cuántos miles de ciudadanos hay incursos en un proceso judicial? No lo sé. Pero son la excepción. El que va al sistema de justicia es una excepción dentro del ámbito ciudadano. Nosotros somos 11 millones de personas. No sé si hay 100.000 personas incursas en procesos judiciales. Esas son las excepciones. ¿Quiénes son los que van al sistema de justicia? Quienes se entiende que han, de alguna manera, se ha herido, dañado a una persona y se le demanden daños y perjuicios, se demanda la anulación de un contrato, todo eso que se entiende que hay una intervención ilícita por parte de uno de los contratantes, se va al sistema de justicia a ver si una persona es responsable de un hecho penalmente relevante y se hace todo un proceso. ¿Quiénes están en conflicto con la ley? ¿Quiénes están en conflicto con la ley? Son las excepciones. La Suprema Corte de Justicia dice, voy a leer textualmente, por regla general los expedientes judiciales no son objeto de publicación. ¿Dónde dice eso la Constitución de la República y dónde dice la ley eso? Si el propio artículo 44 dice, el manejo, uso de tratamiento de datos e informaciones de carácter oficial que recaben las autoridades encargadas de la prevención, persecución y castigo del crimen, podrán ser tratados o comunicados solo a los registros públicos a partir de que haya intervenido una apertura a juicio de conformidad con la ley. Ahí es que está el detalle. Entonces, pero es que haya una apertura a juicio. Exactamente. Sí, precisamente. El problema está que el sistema de... El problema está que la Suprema Corte de Justicia, cuando el artículo 69.4 te dice que los juicios son orales, públicos y contradictorios, y en este aspecto lo que estamos tratando es lo público, te está diciendo a partir del momento... La policía de audiencia puede decir no entre nadie, claro, no está violentando ningún derecho. Ningún derecho. Pero a partir de la apertura a juicio, donde todos los ciudadanos tenemos el derecho de participar, porque la gente cree que es para un espectáculo cinematográfico que va al sistema de justicia, que la gente tiene derecho. No, es para fiscalizar que el comportamiento tuyo como juez sea imparcial e independiente, que me garantice a mí el sistema, que los derechos de ese ciudadano que está sentado ahí, porque me puedo ver en ese espejo mañana, sean debidamente respetados, que el sistema de justicia sea eficiente de manera paralela, ambas cosas tienen que convivir. Y el ciudadano es, en democracia, el que tiene que fiscalizar. Por eso los juicios son públicos, orales y contradictorios. Durante la etapa de investigación, válgame Dios, la ley establece. Pero es que ahí viene la confusión por las filtraciones culposas de todos esos expedientes que le han provocado a personas de todos los niveles. Ni siquiera se ha sometido a una medida de coerción y ya andan todos los nombres. Y a nosotros nos han querido crucificar
estando de un lado y de otro, pues yo he representado al Estado en múltiples oportunidades, todavía de hecho tengo casos ligados a instituciones públicas, siempre los he tenido, pero la gente crucifica a uno cuando está del lado de la defensa, que uno tiene que verse de los dos lados para ver cómo funcionan los derechos de un lado y del otro, sobre todo los que hemos trabajado con reformas procesales penales, con todas las grandes reformas que se han dado, tenemos que ver cómo funciona el sistema, y resulta que desde el primer día tú ves ruedas de prensa para anunciar como responsable o corresponsable a cualquier persona. Pero llegamos a ese punto. Dicen que tenemos que hacer una pausa en el momento del clímax de esta conversación. Hacemos la pausa, Freddy. Adelante. En la Z101, Esperando el Gobierno. Doctor Carlos Salcedo, son programas que uno debe extender hora punto, así como algunos artículos, 69.5. Entonces, volvemos al punto de la resolución del Consejo Superior del Poder Judicial y la reacción. Y al parecer hay vértices sobre la política de protección de datos, claro, porque la gente está preguntando. Hay puntos en común con los mismos profesionales que discuten el contenido de la misma. Cuando usted habló del asunto previo a la apertura a juicio, recuerde la demonización de la jurisdicción de instrucción. Claro. Se decía antes de la reforma del Código Procesal, que eso era como una cámara de tortura y que ahí, bueno, pero eso no era así. Sin embargo, si un prevenido no hablaba con un periodista en el pasillo del Palacio de Justicia, el juez no tenía ningún derecho a decir lo que estaba instruyendo. Y eso era en defensa, óyeme, del buen nombre del sujeto, asesino, violador, estafador. Claro. Y eso usted lo sabe en la brega diaria del derecho penal. Entonces, eso tiene que preservarse. Aquí eso se ha violentado con respaldo popular. Mira, Carmen, tú has dado en la diana de un tema para mí crucial, cardinal. Cuando tú imputas un hecho de manera preliminar, primero el Código Procesal Penal establece claramente el que esa investigación preliminar es totalmente secreta. Debería. Pero aun cuando hay una solicitud de medida de coerción o un anticipo de prueba, es lo que establece la norma, en la regulación del derecho fundamental que tienes tú a la libertad, a la presunción de inocencia o al principio de inocencia. Dice la norma que hasta tanto no haya una apertura a juicio, tu fiscal, tu poder judicial, tu sistema de justicia no puedes poner en la boca de nadie ni hacer transparente esos procesos. ¿Y qué van a hacer con esas 12.000 páginas? ¿Qué es lo que, exactamente, qué es lo que hace inicialmente el sistema? Hay que sacar algo de ahí porque inmediatamente, como una forma de exhibir que se está trabajando y que se está trabajando fuertemente contra la corrupción o contra los hechos criminales, cosas que debemos aplaudir, pero no el aplauso para esa coladera de información, ¿cómo que tú le dices? Esa filtración de información. Pero eso es derecho a la información, dicen algunos. Claro. Y no, eso es un agravio absoluto. Es que ustedes le quitan la parte emocionante, porque si no, entonces no ¿de qué tiene sentido entonces ponerle nombres así bonitos, interesantes, del mar y todo eso? O sea, a ustedes le quitan la emoción a las cosas. Yo, una de las cosas que en un proceso que manejé, ¿dónde ustedes dan clase para yo no ir a coger una materia? Lo dejé armado el proceso que todo el mundo conoce o mucha gente conoce. Una de las pocas victorias que tuvimos en la primera fase fue quitarle el nombre, la etiqueta que le puso el Ministerio Público precisamente al expediente, antipulpo. ¿Y con qué derecho usted tiene de ponerle el nombre, la etiqueta y exhibirlo públicamente si eso no ha sido procesado todavía, si ni siquiera ha llegado a una apertura a juicio? Es decir, yo pongo un ejemplo relevante, pero eso ocurre con todos los ciudadanos que son presentados al país ante las cámaras y que la propia Procuraduría y el sistema produce comunicados donde imputa de manera determinante hechos, pruebas y demás que todavía son parte de una investigación que está apenas en ciernes, que está comenzando, o de una investigación que está avanzada pero que no tiene acusación y que no ha habido un juez de la instrucción que de allí ha dicho váyase a juicio. No, entonces
Evidentemente que estamos haciendo un daño terrible a esa situación. Y ahora esta política prohíbe ese tipo de comportamientos, ese tipo de cosas. Bueno, es que eso está prohibido en la ley. No me diga. O no permitido. El artículo 290 del Código Procesal Penal establece claramente que el proceso discurre sin la participación de terceros. No puede ser de conocimiento de terceros. Lo establece el 290. Pero solamente establece la excepción en el caso de que haya una imputación contra un funcionario público por malversación de fondos públicos. Porque evidentemente el interés general ahí predomina sobre el interés por eso es que entonces nada más es de esos casos que se conocen y los otros no le prestan tanta atención. Mire, ya estoy entendiendo. ¿Cuál es su objeción a la resolución entonces? La resolución tiene un problema para mí que primero no se mete en el contexto del contenido, de la economía del texto de la Constitución de la República. La Constitución de la República tiene, por un lado, el respeto al principio de privacidad y de intimidad, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tiene que ser compuesto con otros principios. Hay un principio de interés general, que en este caso es el interés de la ciudadanía de conocer de los procesos judiciales en sentido general. Y ese interés general es limitado también, siendo de interés general, hasta que el proceso discurra la fase preparatoria, es decir, toda la fase de investigación. Abierto el juicio, ya las partes tienen derecho a la publicidad. Entonces yo creo que hay una concepción errónea de lo que es la regla general de publicidad del juicio. De publicidad, no es una regla de no publicidad, sino que al contrario, hay limitaciones al derecho fundamental que tiene la ciudadanía de conocer en democracia de los procesos judiciales, de esas limitaciones que hay, y al mismo tiempo el derecho que tiene a partir de la apertura a juicio a conocer profundamente. El hecho de usted comenzar a editar una sentencia, porque lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia son dos cosas. Primero, vamos a nosotros, en base a una atribución particular del secretario, o una decisión de la Suprema Corte de Justicia, a quitar y poner informaciones de una sentencia. Y eso lógicamente no es lo que dice la Constitución de la República. Ese es el primer elemento. Segundo, que durante el proceso, antes de la sentencia de fondo, son los jueces particularmente los que tienen la potestad de quitar o poner algún elemento. Y yo le pregunto, ¿y mañana cuando se tenga una sentencia, que yo tenga una sentencia donde hay una condena contra una persona, cómo yo la puedo ejecutar si usted me editó la sentencia? Si usted me quitó un bien de ella, si me quitó un vínculo, hay bienes que no solamente están en manos de una persona, sino que lo tienen los testaferros. ¿Cómo yo puedo hacer el vínculo de una transferencia de uno a otro si no tengo la cédula de la persona destinataria de los fondos? Para poner solamente dos ejemplos. Entonces, lógicamente, la Suprema Corte de Justicia me parece que en gran medida se excedió, porque es la ley la que debe regular ese derecho fundamental, del derecho que yo tengo a la intimidad, y está regulando el derecho a la intimidad, excediendo el poder y el mandato. Entonces, que tiene esa parte de la anonimización, ¿hasta dónde debería ser el alcance? Mientras dure la fase de investigación, no hay forma alguna de que esos datos sean conocidos por nadie. Y después de eso, ¿qué aspectos sí deberían estar cubiertos por la Constitucionalmente no hay aspectos que deban ser cubiertos, porque ya la base de sustentación de la defensa ciudadana de respeto a la intimidad la tiene cada ciudadano en el artículo 70 de la Constitución, en el 66 de la ley 137-11, que es precisamente la del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, que permite que usted acuda en data, habeas data, para usted proteger ese derecho, usted limitar, cercenar, quitar derechos que le están siendo, en este caso, cuestiones que le están siendo afectadas producto de esa sentencia. Pero no anticipadamente la Suprema Corte de Justicia atribuirse potestades que son ciudadanas, derechos del ciudadano, un derecho fundamental a defenderse, a que ese error que hay en la sentencia, a que ese vicio, esa imprecisión, se pueda no solamente eliminar, no solamente corregir, sino eliminar incluso eventualmente. Vamos a hacer un ejercicio de deontología jurídica. ¿Qué le importa a Carlos Salcedo que un hacendado en Jimaní esté acusado de abigeo? ¿Por qué usted tiene que saber los detalles? Bueno, primero porque el sistema de justicia es un sistema para los ciudadanos
El ciudadano en sentido general tiene derecho a ver cómo funciona la justicia para ricos y para pobres, para campesinos y para ciudadanos de la zona citadina, vamos a decirlo así. Yo tengo el derecho a saber cuándo es juzgado un Vicini y cuándo es juzgado Pedro de los Palotes. Yo tengo que saber cuál fue el resultado para ver el nivel de independencia o de imparcialidad que tengan cada juez. Es decir, yo tengo que ver el universo completo en todas sus expresiones, cómo me trataron a mí, a un enfermo de SIDA. Perfecto. Cómo Mire, me trataron cuidado. a una persona con discapacidad frente a otro ciudadano normal, no común te y tiene corriente. una segunda parte, porque precisamente hay sentencias sobre empleadores que divulgan su resultado positivo. Claro. Exacto. Entonces eso no se puede. Pero la ley Claro. contra el SIDA, la ley del SIDA prohíbe precisamente Exactamente. eso, pero eso lo que hace es regular el derecho fundamental de esos ciudadanos en Exacto. condiciones de vulnerabilidad, pero es por una condición especial. Pero Como los también se ha menores. dado caso que se ha conseguido información en sentencia y luego se ha buscado esa información y se ha conseguido la ubicación de la persona. Se ha ubicado y se ha atentado contra su vida. Ahí está la clave, es decir, la Suprema Corte de Justicia lo que tiene que darle cumplimiento Sobre todo, por al ejemplo, a las mandato de víctimas. cada una de las leyes que establecen niveles de protección. Por ejemplo, el Los menores, el Código del Menor, a eso iba, la ley 136-03, establece precisamente las limitaciones de Y la publicación violencia durante intrafamiliar, 30 por ejemplo. años. Que no he visto nunca Durante 30 un recurso contra la vulneración de esos derechos. Exactamente, entonces lo que falta es los ciudadanos accionar y al mismo tiempo la Suprema Corte de Justicia hacer un ejercicio nuevamente para que la resolución se condiga con la Constitución y cumpla sus propósitos. O sea, el La destino de esa segunda parte, resolución, porque- exacto, no lo diga. Muchísimas gracias, Tiene que doctor volver. Carlos Salcedo. Trate de calcular que usted va a estar transitando 3 horas como si fuera para Muca, porque el tránsito está difícil hoy. Tremendamente difícil. Qué bien yo me he sentido con ustedes. ¿Verdad que sí? Y mire que no quiso té ni café ni No, nada. porque no me brindaron. Nada. Muchísimas gracias, doctor. Se quedan ustedes con el gobierno que estábamos esperando, el gobierno de la tarde, siempre con esas discusiones y disquisiciones muy importantes. Recuerden que mañana es un día de compras con y sin dinero, y quien tiene la brisita o el ventarrón, que economice, y hoy es día de acción de gracias. Gracias.